Hola a todas y todos, mi nombre es Blas Gesell, estudié licenciatura en arte con mención en escultura en la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso y el día de hoy estoy aquí para impartir el taller de iniciación al modelado. El modelado como técnica escultórica es fundamental dentro de la escultura. Con ella podemos hacer moldes, podemos hacer piezas de cerámica, podemos hacer el modelado directo o después seguirlo trabajando, pintarlo. Es una técnica fundamental que debemos conocer a la hora de dedicarse a la escultura, y para eso es muy importante practicar mucho. Para materializar lo que muchas veces tenemos dentro de nuestra imaginación y traspasarlo a un objeto físico, es necesario practicar muchísimo para como que estos dos estados de la mente y de lo físico se junten. Hay que trabajar la técnica, y para eso en eso está enfocado el taller de hoy, de darles algunos tips y algunas herramientas con las que pueden trabajar mejor y ayudarles en este proceso de aprendizaje. Así que vamos a partir. El día de hoy vamos a aprender algunas técnicas sobre el modelado, vamos a aprender sobre herramientas, los materiales, y vamos a hacer dos actividades prácticas. La primera va a ser el modelado de un rostro en medio relieve, y después de eso vamos a modelar una escultura de bulto o una escultura en 3 dimensiones. Todo esto en greda, y les voy a contar cuáles son los materiales a continuación. El primer material que vamos a utilizar es la greda. De gredas hay muchos tipos, muchas marcas, hay gredas naturales. No hay limitancias a la hora de elegir un tipo de greda. Les recomiendo sí que sea una greda más o menos fina, como se le dice, que no tenga tantos rastros de piedra y que tenga buena maleabilidad. Eso es muy importante a la hora de elegir una greda. Pero en realidad son todas buenas, y depende de la que ustedes puedan encontrar más accesiblemente. Vamos a utilizar un trozo de cordón. Puede ser cualquier tipo que sea más o menos firme, porque esto nos va a ayudar a cortar los trozos de greda. Las estecas son una herramienta fundamental para trabajar la greda. Hay algunas que son un poco más sofisticadas, como estas, hay plásticas, hay algunas muy económicas que pueden encontrar en diferentes tiendas, pero también, y eso es lo lindo de la escultura, se pueden trabajar otras herramientas como, no sé, por ejemplo este es un pincel viejo, que es mi favorito porque lo trabajé en la punta de tal manera que me permite hacer detalles muy finos, y eso es lo bueno, utilizar diferentes herramientas y adecuadas a cada uno. Cada uno tiene sus herramientas favoritas y se las puede ir haciendo también. Esta es una que yo mismo me hice, que puede dar texturas. La hice con una porcelana más dura, entonces me ayuda a dar mucha textura, y cada uno va eligiendo y haciendo sus propias estecas y utensilios. Vamos a utilizar también diferentes tipos de alambre. La idea es que sean de diferentes grosores, o tengan por lo menos uno que sea más grueso, como este, porque les va a ayudar a dar la firmeza en el interior de la pieza. Es muy importante que la pieza no se mueva mientras está fresca, porque eso puede hacer que se trice o se quiebre. También vamos a necesitar una superficie o una madera como esta, que nos ayude a sujetar la pieza en medio relieve que vamos a hacer. La idea es que sea firme, que sea gruesa. También podría servir un cartón, pero no es lo más recomendable porque el cartón al humedecerse puede ablandarse. Entonces yo les recomiendo una madera más o menos gruesa, que sea amplia y que nos permita trabajar la pieza aquí encima. También vamos a utilizar imágenes de referencia. Es muy importante que trabajemos con imágenes referentes a lo que vamos a hacer, porque nos ayuda a sacarnos la imagen que tenemos de la mente de lo que queremos hacer a lo que es real. En el caso de simular la realidad o hacer una escultura más realista, necesitamos conocer cómo es la anatomía humana o animal, y tenemos que conocerla de forma real. Muchas veces pasa que uno dice como, yo sé cómo es un rostro, yo lo tengo en mi cabeza, pero en realidad estamos idealizando cómo es un rostro humano. Necesitamos saber
dónde están realmente las facciones, cómo son los volúmenes, cómo son no sé, las arrugas. En el caso de las que vemos aquí, elegí una imagen de una anciana porque considero que las marcas de la edad son muy interesantes para trabajar en los volúmenes, y eso es importante verlo y analizarlo realmente, no decir como ya, aquí hay una arruga y voy a hundir, sino que hay diferentes niveles de arrugas, hay algunas que son más leves. En el caso del ave que estamos viendo acá, hay que ver cómo es el plumaje, cómo es la forma, las simetrías. Eso es muy importante verlo. Quizás no es tan relevante que nos quede idéntico a lo que estamos viendo en la imagen, pero sí es importante que las proporciones en esta instancia del taller nos queden adecuadas. Antes de comenzar, quisiera contarles un poco sobre algunos de los materiales que sirven para modelar. Aquí tenemos diversos materiales que les voy a comentar, que nos sirven para modelar y ocupar la plástica, practicar. Los primeros que tenemos aquí, en esta ollita de acá, son gredas y arcillas. La primera que está aquí es una greda comprada en librería, que viene sumamente purificada, tiene muy buena elasticidad, es blanda, es muy buena para trabajar y es la que vamos a ocupar hoy. También esta que tengo aquí es una greda natural que fue extraída de las cercanías de un río. La trabajó una amiga mía y me la regaló, y esta puede tener un poquito más de piedritas muy pequeñas, pero también trabajar con materiales así de nobles, como recién extraídos de los recursos naturales, es súper importante, es súper rico de trabajar y también se los recomiendo muchísimo. Lo otro que tenemos aquí, que yo también lo recomiendo muchísimo para empezar a trabajar, es plasticina. La más común, la escolar. Hay muchísimas marcas de plasticina y hay algunas más buenas que otras. La idea es ir practicando, pero para comenzar a apretar, como a que las manos se acostumbren al modelado, la plasticina es increíble. Yo partí ocupando muchísima plasticina y la verdad es que sirve para todo. La plasticina está hecha de compuestos químicos, entonces por ello no se seca nunca, y eso puede ser una virtud como un problema. A la hora de hacer moldes puede ser muy bueno porque es súper fácil desmoldarla, pero si haces una pieza muy buena que a ti te gusta mucho, es un problema porque no se seca, y puedes echarle barnices o hacerle algunos tratamientos, pero nunca va a quedar tan dura como una greda o una arcilla. Esos serían los pros y los contras. Y para terminar, tengo esto que es porcelana en frío, muy común para manualidades, que también es una buena opción para modelar. Se puede mezclar con tintes antes de trabajarla, entonces eso igual ayuda mucho para ahorrarse la pintura después, o para que la pieza al tiro te quede de un tono. Esto también es sin cocción, esta sí seca, a diferencia de la plasticina, pero seca al aire libre. También esto, si trabajas la porcelana, tienes que rellenarla, hacerle un alma puede ser de papel aluminio, de papel y cinta masking, porque si tienes un trozo como esto y lleno de porcelana en frío, es muy difícil que el interior se seque. Entonces la idea de este material es más que nada recubrir piezas. Estas son algunas de los materiales con los que yo he trabajado y les puedo recomendar. La idea es que prueben con todos, porque la verdad es que cada artista, cada mano tiene su costumbre, y depende de lo que quieras hacer también, qué material vas a ocupar. Si deseas hacer, no sé, utensilios, platos, siempre lo más recomendable es trabajar con materiales nobles como la greda o el gres o arcilla, cosa que no podrías hacer con plasticina. Pero como también les decía, si quisieras hacer algún molde de yeso o de silicona, también puede ser la plasticina. La idea es probar con todas y ver qué te acomoda más para
para cada proyecto que tienes en mente. Así que teniendo ya esto más o menos claro, vamos a iniciar con la primera actividad. Para iniciar un rostro humano, primero tenemos que dividir la pieza en 3 partes iguales. Solo marcar. Tres partes iguales. Esto es muy importante porque nos va a delimitar los espacios en donde debe ir el rostro. La primera parte de arriba es solo frente, ¿ok? De aquí a aquí se ubicará la frente. Dentro de este espacio van los ojos y la nariz, termina aquí. Y dentro de este espacio va la pera y la boca. Vamos a hacer una segunda línea para la cuenca de los ojos y una segunda línea para la boca. Teniendo ya estas referencias, podemos empezar a trabajar. Tenemos el eje central también, que es donde va la nariz, y eso nos va a dar las directrices para empezar el rostro. Primero se hacen las cuencas oculares. Vamos a ir bajando para hacer el pómulo. Les va a pasar muy seguido que las líneas que hicieron se le van a ir perdiendo, pero pueden volverlas a marcar y no hay ningún problema. Lo importante es que quede algún vestigio de la línea para no perder. Entonces vamos a utilizar esta esteca, que en el fondo es una madera un poco plana, redondeada en la punta, que nos va a ayudar a dirigir la greda. Podemos añadir aparte para ciertos volúmenes, por ejemplo la nariz. Cuando trabajamos piezas en medio relieve, es importante recordar que existe esta parte. Muchas veces pasa que trabajamos muy detalladamente el rostro, pero lo hacemos aquí, de una forma muy plana, y hay que recordar que el rostro tiene esta forma. Eso es muy importante considerarlo porque, por ejemplo, la cuenca ocular tiene que bajar mucho aquí. Ya más o menos tengo las
las proporciones marcadas del rostro, ya no es tan relevante mantener las líneas, pero siempre es bueno ir recordándolas, ir midiendo que estén en buen espacio. Vamos a continuar con la esteca. Así va más o menos. Tenemos las facciones del rostro ya marcadas. Tenemos boca, nariz, pómulos, ojos, cuenca ocular y frente. Ya más o menos va tomando forma de un rostro. Entonces, ya teniendo esto delimitado, podemos empezar a trabajar los detalles. Siempre es bueno ir midiendo la distancia, por ejemplo, entre la boca y la nariz. Por ejemplo, aquí está mucho más largo. Hay que ir trabajando en base a eso. Como les decía, buscar la imagen del referente. Lo mismo con la inclinación de la nariz. Entonces vamos a bajarlo un poquito. A veces cuando trabajamos en greda o masillas así, intentamos como que nos quede perfectamente liso inmediatamente, pero resulta muy bueno cuando uno ve texturas de esta forma en la pieza, porque uno, con las sombras que se generan en esas texturas, uno puede ver mejor el volumen. Es importante no ir intentando terminarlo inmediatamente, sino que darle su tiempo, ir viendo los volúmenes, ir viendo que no quede plano, que la frente no te quede tan plana, sino que es más ovalada. Esto es súper importante, y por eso darle textura a la pieza es fundamental.
Por ejemplo, algunas aztecas que son así, dentadas. Y eso es súper importante a la hora de dar textura. Por ejemplo, es solo para la etapa del modelado. Más adelante vamos a pulirla, a dejarla con la terminación que realmente queremos, pero ir sacando material con una azteca dentada nos puede ayudar muchísimo. Un dato muy importante que se tiene que tener en consideración a la hora de hacer un rostro, teniendo ya en consideración las tres medidas idénticas que tenemos aquí, vamos a comprobarlo. 1, 2, 3. ¿Ok? Tenemos que saber que en el eje de los ojos la medida entre medio de los ojos es otro ojo. Por ejemplo, vamos a dibujar aquí. Entre este espacio, entre este ojo y este ojo, está exactamente la misma medida del otro ojo. Teniendo eso en consideración, nos va a salir un rostro simétrico y adecuado a la anatomía del ser humano. Evidentemente no todos los rostros son exactamente simétricos, pero es un tip muy bueno para después recordarlo cuando uno no tiene un modelo, sino que cuando uno está creando rostros desde su propia imaginación, tener en cuenta que dentro de el espaciado que hay entre cada ojo es la misma medida de uno de los ojos. En el fondo son 3. Teniendo ya eso en consideración, lo marcamos bien y vamos a buscar una de mis aztecas favoritas, que es bastante plana. Se puede hacer muy fácilmente tallando una madera y que nos va a ayudar a hacer los ojos. Dentro de este espacio es donde vamos a definir también la expresión del rostro. Por ejemplo, unas cejas más arqueadas pueden dar la sensación de pena, mientras que unas cejas más inclinadas hacia adentro pueden dar la sensación de enojo, algo más neutro. Eso da mucha expresión. En realidad todo el rostro genera una expresión, no es que funcione por partes separadas, pero es muy importante cómo la frente y las cejas definen un rostro y su expresión. Y ya podemos empezar a definir las formas y los volúmenes oficiales que va a tener.
también les puedo recomendar que vayan trabajando el rostro en todo su conjunto, tanto pómulos, boca, nariz, ojos, cejas, frente, todo a la vez, porque suele pasar, por ejemplo, que nos enfocamos mucho en hacer un ojo y después nos damos cuenta que el resto del rostro no estaba bien, o por ejemplo hicimos los dos ojos pero no respetamos la distancia necesaria y ahí en realidad estamos perdiendo un poco el tiempo de terminar la obra, porque va a haber que modificar, va a haber que volver a hacer. Entonces es mejor ir avanzando en el conjunto de la escultura y después ir detallando de lo menos detallado a lo más detallado siempre. El nivel del párpado también es fundamental para dar la expresión del rostro. Si tenemos un párpado más caído, el rostro queda más tranquilo, más somnoliento. En cambio, si tenemos un párpado más levantado, es alguien despierto, que es más alegre. Entonces, vamos a bajarlo un poquito. Como les decía, incluso las partes traseras de las herramientas a veces sirven. Esta está cortada, pero igual me ayuda a aplanar. Es súper importante poder trabajar con cualquier utensilio. Pueden ser cucharas, pueden ser cuchillos viejos, cucharas de madera. Cada uno tiene que buscar qué herramienta le acomoda más y con qué puedes lograr los detalles que te propones. Otra cosa súper importante a recordar y que suele hacerse cuando se trabaja con greda es el uso del agua. Lo ideal es no ocupar agua cuando se está modelando, porque te ablanda y te hidrata demasiado la greda y eso hace que uno no le pueda dar forma, que se te caiga, que quede blando. La idea es que el punto de modelado sea entre húmedo y seco. Que te quede como con la textura de una plasticina para niños. Así es como tiene que estar la hidratación de la greda. Vamos a agregarle un poco del cuello. Para que no nos quede esta cabeza flotando en el aire. Vamos a situarlo un poco con el cuello, las orejas. Y para las orejas, a la altura de los ojos,
integrar un poco más de masa. Hacer orejas es, yo creo, una de las cosas más difíciles de modelar figura humana, pero las puedo ir simplificando. Hay que observar muchas orejas, el tímpano, ver los volúmenes que tiene. Detallamos un poco mejor los ojos, hundimos para hacer la pupila y ya está. Tenemos un rostro. Primer ejercicio de modelado. Bueno, ya hicimos la primera parte de este taller práctico, que consistía en la elaboración de un rostro mediante la técnica de la greda modelada, y el estilo de la escultura sería el medio relieve. Si hubiéramos hecho un alto relieve, esta figura hubiera tenido casi el cráneo completo y estaría solo por una parte adosada al muro o a la superficie. Hay también otros relieves, como el bajo relieve, que es aún más planito, como lo podemos recordar en los murales egipcios, en los tallados egipcios de las paredes, que son más finitas. Y lo que nos compete a esta parte del taller es la parte del modelado en una escultura de bulto. Se le llama escultura de bulto cuando la pieza está completamente, se puede rodear completamente. En el fondo es una pieza por sí sola. Y para esta parte del taller, lo que yo hice aquí es una base muy simple, que es una madera. A esa madera le hice dos hoyitos, dos orificios con un taladro y una broca de 10. Y le puse con cola fría dos palitos de maqueta de también 10 milímetros. Eso hace que nos quede una base firme y se pueda sujetar sobre alguna superficie. Le puse dos palitos y no uno, porque en caso de tener uno solo, la pieza podría empezar a girar sobre este eje del palito. En cambio, al tener dos, la pieza ya queda sujeta a estas dos partes. Entonces, vamos a empezar con la primera parte de esta pieza y les voy a enseñar cómo. Vamos a comenzar ocupando nuestro alambre y vamos a cortar algunos trozos que nos van a ayudar a darle el esqueleto a la pieza. Vamos a partir enrollando en un lado y hacia el otro. Más o menos así. Y vamos a seguir envolviendo para que podamos afirmar la pieza y la greda. En esta ocasión vamos a hacer una mezcla un poco extraña, pero vamos a ocupar esta imagen de referencia, que vamos a hacer una mezcla entre ave y humano. Vamos a seguir con este otro alambre que es más grueso, que nos va a ayudar a dar la forma más grande de esta pieza. Una vez que ya tenemos lista la base de alambre, que quede bien firme, bien sujeta a la base, vamos a tener que empezar a rellenarla con greda. Es muy importante que en el interior no queden espacios de aire, porque eso igual podría hacer que la pieza se trice. Entonces tenemos que apretar mucho. Incluso en piezas más grandes se le suele golpear como con un palo para que vaya perdiendo el aire.
este alambrado que le pusimos en el interior ayuda a que la greda se sujete y no vaya cediendo mientras lo vamos trabajando. Puede pasar que si esto no tiene un interior firme, la greda va a ir bajando y eso no va a ser un problema muy grande. Entonces es muy importante que la base quede firme y contenga bien el material. Ahora que tenemos la pieza cubierta completamente, vamos a empezar a dar la forma según la imagen de referencia que teníamos. Y primero es la forma básica, los volúmenes, y más adelante vamos a empezar con las texturas. En este caso voy a dejarle espacio al rostro porque vamos a aplicar lo que aprendimos en el primer ejercicio de rostros, en un rostro muy pequeño para esta ave, pero el cuerpo va a ser de un ave. Con una herramienta dentada vamos a ir reafirmando los volúmenes, alisando, arreglando los volúmenes que dimos con los dedos para que nos queden más lisos, como ir pasando una peineta. Y muchas veces podemos pensar que esta parte está lisa, pero en realidad si le pasamos una herramienta que nos da una textura, nos vamos a dar cuenta que en realidad no estaba tan lisa. Como les decía, una vez que tenemos ya dominada la técnica figurativa de la obra, podemos permitirnos trabajar o modificar esta realidad. Es por eso que para esta obra decidí aplicar lo que trabajamos en el primer ejercicio de rostro y lo vamos a poner aquí como forma de búsqueda creativa o de experimentación. Recuerden que en el arte no hay reglas, hay técnicas que pueden seguirse o no, y depende de cada uno con qué técnica nos sentimos más cómodos, pero la imaginación es ilimitada y esa es la gracia de dedicarse a esto.
para trabajar partes como lo son las plumas, podemos ocupar la misma técnica de alguna herramienta dentada, como es este mango, que me resulta súper interesante de utilizar. Y aquí podemos experimentar con todos los tipos de herramientas. Por ejemplo, para ir sacando es súper interesante lo que podemos lograr con los diferentes tipos de herramientas. Y lo importante es experimentar. No se tomen tan en serio los primeros trabajos que hagan, o incluso los muchos que hagan, porque se trata mucho de practicar. No van a hacer su obra maestra en la primera vez que lo intentan, o quizás sí, pero sí permítanse el jugar, disfrutar. Pasa que cuando uno está desarrollando obras de arte o piezas escultóricas, en mi caso, uno empieza a hacerse interrogantes, como ¿qué pasaría si hago esto? ¿Y qué pasa si corto esto a la mitad? O ¿cómo se vería si en vez de hacer esto, hago esto? Y es súper válido hacerse esas preguntas, y yo los invito a escucharlas, porque pueden salir cosas muy interesantes de esos cuestionamientos. Les comentaba que esta herramienta me la hice yo con porcelana en frío, y me va a ayudar ahora también para dar texturas. Para raspar de forma irregular sirve mucho. Recuerden siempre ir limpiando las herramientas constantemente. Ya para ir finalizando el taller de hoy, recapitular un poco lo que hicimos en esta clase. Partimos hablando un poco sobre los materiales adecuados para modelar. Luego hicimos un ejercicio de modelado en relieve, en este caso medio relieve, de un rostro humano. Y luego hicimos una escultura de bulto, es decir que podemos verla por todos sus lados, que se sujeta por sí misma.
Y no me queda más que agradecerle a todas, a todos y a todos que nos acompañaron durante esta jornada. Agradezco también la invitación por permitirme hacer este taller. Y también los invito a seguir conectados en este ciclo de talleres que estamos realizando junto con mis compañeros de la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso, porque están muy interesantes, quedan muchos talleres todavía por estrenar y hay muchos que ya están subidos en línea. Así que los invito a seguir experimentando, a seguir disfrutando con el arte, a equivocarse y aprender, porque de eso se trata. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.